En este poema, Lorca utiliza la luz azul como símbolo de muerte y tristeza, quizá intuyendo la que le caería a la luz azul un siglo después. Lo que no tuvo Lorca a un juicio se lo vamos a proporcionar hoy a la luz azul, que es la radiación electromagnética comprendida entre 400 y 500 nanómetros. Así que comienza el juicio y tiene la palabra el fiscal. Con la venia, señoría. Quiero presentar una serie de pruebas acusatorias contra la luz azul. En primer lugar, es bien conocido en física que los fotones de la luz azul son los más energéticos de todo el rango visible. Pero para más INRI, en los años 70 se publicó un artículo en la revista Nature hablando de la fototoxicidad, que es la capacidad de la luz de producir daños en la retina, encontrándose que para la luz azul ese daño es unas 100 veces superior que para la luz roja. Últimamente, todas las fuentes de iluminación que estamos utilizando son fuentes de iluminación basadas en tecnología LED, que emite muchísimo azul. En el último siglo hemos multiplicado por 2 la esperanza de vida. Es posible que nuestros ojos se hayan adaptado y nos protejan adecuadamente de la luz azul durante los primeros 40 años de vida, pero no durante los 40 restantes. Y esto es particularmente relevante porque hay sospechas de que el efecto de la luz azul es un efecto acumulativo. Por último, creo que no hay nadie en la sala que ponga en duda el gran rol que juega la luz azul en la regulación del ciclo sueño-vigilia. Por tanto, y a la luz, nunca mejor dicho, de todas estas evidencias, propongo que se aplique el principio de precaución, un principio del que ya habló aquí el gran Emilio García en Desgranando Ciencia 7. Es un principio con carácter de ley en la Unión Europea que permite paralizar un proceso o un producto que sea potencialmente peligroso mientras que no se demuestre lo contrario. Eso es todo, señoría. A continuación tiene la palabra la acusación particular que representa a un grupo nutrido de empresas comerciales. Bien, quisiera empezar diciendo que el fiscal se ha quedado realmente corto con sus acusaciones. Menos mal que están los medios de comunicación haciendo su gran labor social, revelando que los problemas, los efectos de la luz azul son mucho más y mucho más graves. Mis clientes, para alertar a la población, quieren poner de manifiesto todos estos problemas que aparecen en esta diapositiva, problemas que se han comprobado en estudios científicos rigurosos. Y me gustaría pararme en algunos que son los más graves, como los daños en la retina y en la mácula, la aparición precoz de la degeneración macular asociada a la edad, el aumento del deseo por el azúcar, las cataratas prematuras, la ceguera o incluso el cáncer. Así que, para proteger a esa población indefensa, mis clientes ofrecen, por un módico precio, una serie de filtros bloqueantes de la luz azul, que se pueden instalar sobre dispositivos electrónicos, sobre gafas, sobre lentillas e incluso sobre lentes intraoculares. Eso es todo, señoría. Bien, finalmente tiene la palabra la luz azul, que va a ejercer su propia defensa. Muchas gracias, señoría. La campaña de acoso y derribo a la que estoy siendo sometido o sometida no es nueva en la historia. Cuando Lorca ya tenía 30 años, se podían encontrar anuncios como este en los que se alertaba del peligro de la luz eléctrica. Quizá mi único delito es que vivo puerta con puerta con la luz ultravioleta, a la que se le ha acusado y se ha encontrado como culpable en numerosas ocasiones. Cuando el fiscal ha hablado de fototoxicidad, no ha mencionado que la luz, antes de llegar a la retina, tiene que atravesar una serie de medios oculares, medios que absorben de forma selectiva la luz, y lo hacen fundamentalmente en el azul. Así que si tenemos en cuenta toda esa absorción selectiva de todos los medios oculares, incluido el cristalino, llegamos a una curva como esta, que se llama curva de acción de la luz azul, curva que ha sido propuesta y estandarizada por una comisión internacional que se llama la CIE, Comisión Internacional de la Iluminación. Pues bien, puedo entender, en cierto modo, esa alarma social que se ha creado cuando algunos, de forma torticera, comparan ese máximo, uno de los máximos, uno de los picos de emisión de la luz azul, en un LED, con el máximo de esa curva que alerta del peligro de la luz azul. Y digo torticera porque ni el fiscal ni la acusación particular han mencionado que aquí también es importante el tamaño. O dicho de otra manera, la cantidad absoluta de radiación que llega al ojo. Así que si hacemos un pequeño ejercicio de comparar cuánta luz en términos absolutos llega procedente de un LED, de los que se pueden comprar hoy en día en cualquier tienda, con los que emitían aquellas fuentes de iluminación, aquellas bombillas de incandescencia que ya no se venden en Europa, si nos fijamos en la zona de los azules, apenas hay diferencia. Así que dejen de preocuparse, por favor. Hablando de cantidad de luz, hay otro organismo internacional que ha estudiado
cuánta máxima exposición podemos recibir en el ojo a partir de la cual se produce un daño irreparable en la retina. Y ha establecido un límite, ese que aparece en esa diapositiva, y que obviamente en nuestra vida cotidiana no deberíamos superar. Pues bien, es súper complicado llegar a superar ese límite en nuestra vida cotidiana porque, salvo que seamos sadomasoquistas, nadie mira de forma directa a fuentes intensas de luz. Eso es algo que hemos aprendido desde pequeños. Bueno, no todos. Hace 30 años el Santón de Baza le dijo a sus feligreses que si miraban durante un largo tiempo al sol de forma directa, verían a la Virgen. Bueno, lo que obtuvieron fueron daños irreparables en su retina. Así que, si hacemos otro pequeño ejercicio de tener en cuenta esa curva espectral de la acción de la luz azul y ese límite máximo que proponen esos dos organismos internacionales y lo aplicamos a ver de forma prolongada la fuente de luz más intensa que hay en la naturaleza, que es el cielo, obviamente excluyendo el sol directo, no llegamos al 10% de ese límite. Si hacemos ese cálculo para dispositivos electrónicos, no llegamos ni al 2%, así que dejen de preocuparse, por favor. Se me acusa de una serie de efectos muy graves, muy perjudiciales. Y ha dicho la acusación particular que todos esos estudios, todos esos efectos están basados en estudios científicos rigurosos, pero no ha mencionado que esos trabajos se han hecho con ojos de animales o células aisladas o in vitro, que no se pueden extrapolar al ojo humano, por 3 razones fundamentales. La primera, en todos esos trabajos han superado ese límite que establece ese organismo internacional. Es normal que hayan achicharrado a esos ojos, que le hayan producido daño, incluso si hubieran utilizado luz roja, da lo mismo. En segundo lugar, el ojo humano no se parece en nada a los ojos de esos animales que han utilizado en esos estudios, aunque sean mamíferos. Solamente por poner un ejemplo, ahí tenéis la curva de transmisión de la luz visible del ojo humano comparado con algunos de esos animales. Y como observáis, solamente el cristalino humano absorbe muchísima luz, nos protege de la luz azul, algo que no ocurre en otros ojos. Y finalmente, cuando se estudia qué le ocurre a una célula aislada, a una célula in vitro, cuando se le somete a mucha radiación, no se están teniendo en cuenta los mecanismos de autorreparación que tendría esa célula si estuviera dentro del ojo. Si alguien, por ejemplo, se plantea estudiar si ducharse todos los días con agua tibia produce un efecto a largo plazo nocivo sobre la piel, nadie en su sano juicio se ducharía un día con agua hirviendo y concluiría que ducharse con agua tibia es perjudicial. Bueno, pues en cierto modo eso es lo que han hecho esos estudios acusándome de ese daño nocivo. Por otro lado, me gustaría resaltar la incongruencia de estas casas comerciales que nos venden filtros que llaman bloqueantes. Yo lo que entiendo por bloqueante es que absorbe todo la luz azul. Pues bien, cuando hemos medido o se han medido la transmitancia o la absorción de esos filtros comerciales, como los que tenéis en esa gráfica, el que más absorbe llega a absorber el 30% de la luz azul. Si tan mala soy, puñetas, absorberme por completo, bloquearme por completo. Además, está prohibido en la Unión Europea utilizar frases clínicas o afirmaciones clínicas basadas, como esta, basadas en estudios hechos con animales, con ojos animales o con células in vitro. Así que eso no se puede hacer, por ejemplo, en Europa. Y si os digo que en vez de ser perjudicial, soy realmente necesaria para vuestra salud. El año pasado un grupo nutrido de científicos estudiaron toda la evidencia científica sobre qué efectos tiene la cantidad de luz y su espectro en funciones importantes de nuestra salud, como pueden ser las funciones neuroendocrinas o los desórdenes cardiometabólicos o el cáncer. Y llegaron a la conclusión de que cuando estamos en interiores con luz artificial, estamos recibiendo poca luz para la que necesitaríamos para nuestra salud. No solamente poca cantidad de luz, sino poco azul. Necesitamos más luz azul para mantener esas funciones y que funcionen de forma correcta. Para finalizar mi alegato, se me acusa de que a largo plazo soy capaz de producir, entre otras patologías, la degeneración macular asociada a la edad, que es una patología que no tiene cura hoy en día y que acaba produciendo ceguera. Bien, se han hecho en los últimos años estudios epidemiológicos con humanos y metaanálisis, y no ha habido ni uno solo que sea capaz de relacionar la luz azul con esa patología tan grave. Ahora bien, teniendo en cuenta que nuestro cristalino, a medida que envejecemos, va amarilleando con la edad, como podéis ver en esa transparencia, al amarillar con la edad significa que cada vez nos protege más de la luz azul. Algo que es amarillo absorbe el azul. Lo que parecen promulgar los últimos estudios científicos es que si
en un futuro, cuando tenemos 60 o 70 años, nos tienen que operar de cataratas y nos tienen que quitar el cristalino, que ya está bastante amarillo porque tenemos una cierta edad, lo ideal sería que la lente intraocular que sustituya a ese cristalino natural tenga la misma protección que tiene ese cristalino que nos acaban de quitar. Que no nos pongamos una lente intraocular que proteja como lo haría el cristalino de una persona de 20 años, que sea la misma edad que tenemos. Y con eso es todo. Finalizo mi alegato. Como es un juicio sumarísimo, el jurado delibera de forma inmediata y concluye que no hay ninguna prueba que pueda culpabilizar a la luz azul. Pero hace una recomendación ese jurado. Y dice que, como en ciencia no se puede decir nunca, digas nunca jamás, recomienda encarecidamente que se sigan haciendo estudios con humanos y con poblaciones particularmente vulnerables, como son los niños y los mayores. Y con eso finalizo. Muchas gracias.